Hay decisiones que tomas en un segundo y que persiguen toda tu vida. Palabras que escupes sin pensar y que regresan como cuchillos 50 años después. Miradas de desprecio que lanzas creyendo que eres superior, hasta que el universo te pone de rodillas y te muestra exactamente quién eres en realidad. En un restaurante elegante de Puebla, un hombre poderoso estaba a punto de descubrir que todo su imperio, toda su riqueza, toda su arrogancia de décadas, no valían nada comparado con un simple collar oxidado en el cuello de una mesera tímida. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, su mundo perfecto y controlado se desmoronaría como castillo de arena bajo la lluvia. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien sin saber quién era realmente? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a partir el corazón. El Jardín Secreto era el restaurante más exclusivo de Puebla. Ubicado en una casona colonial restaurada en el corazón del centro histórico, sus paredes de talavera brillaban bajo candiles de cristal importados de Europa. Los manteles eran de lino blanco inmaculado, los cubiertos de plata genuina, y los precios en el menú hacían que la mayoría de los poblanos solo pudieran soñar con entrar. Pero para Armando Telles, de 71 años, este lugar era simplemente adecuado. Estaba sentado en la mesa principal del patio interior, rodeado de palmeras en macetas gigantes y una fuente de cantera rosa que murmuraba constantemente. Frente a él, 3 ejecutivos de su antigua empresa, Tech Vision Solutions, sudaban bajo sus trajes caros mientras revisaban documentos de una fusión multimillonaria. Armando ya no dirigía la empresa. Se había retirado hace 5 años, pero seguía siendo el accionista mayoritario. Y cuando Armando Telles hablaba, todo el mundo de la tecnología mexicana escuchaba. «Estos números son basura», gruñó, lanzando un reporte financiero sobre la mesa con desprecio. Su voz era áspera, curtida por décadas de dar órdenes. «Me están diciendo que perdimos el 12% en el mercado asiático. 12%. Roberto Castillo, el CEO actual, un hombre de 40 y tantos años con canas prematuras, se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor Telles, la competencia en... La competencia siempre existe», interrumpió Armando, sus ojos grises y fríos como acero. ¿Saben cuál es la diferencia entre ganadores y perdedores? Los ganadores no dan excusas. Los ganadores hacen que las cosas sucedan. Se recargó en su silla, estudiando a los 3 hombres con desdén apenas oculto. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier mesero del restaurante. Su cabello, completamente blanco, estaba peinado hacia atrás con precisión militar. Y en su muñeca izquierda brillaba un Patek Philippe que valía más que una casa en las afueras de Puebla. Armando Telles había construido un imperio desde la nada. Desde un cuarto miserable en Milontinzantin, Nezahualcóyotl, hasta oficinas en 3 continentes. Y nunca, ni por un segundo, había dejado que nadie olvidara ese hecho. «Quiero nuevas proyecciones para el lunes», ordenó. «Y si vuelvo a ver números así de patéticos, voy a reconsiderar toda la estructura de liderazgo. ¿Me explico?» «Sí, señor Telles», respondieron los 3 al unísono, como escolares regañados. Armando hizo un gesto despectivo con la mano. «Ahora, ¿dónde diablos está mi bebida? Llevo esperando 10 minutos». Miró alrededor del restaurante con irritación creciente. El lugar estaba ocupado, pero no lleno. Turistas ricos tomando fotos de sus platillos gourmet. Empresarios locales cerrando tratos sobre copas de vino de 500 pesos. Y meseros moviéndose entre las mesas, con esa elegancia ensayada que los lugares caros exigen. Pero ninguno se acercaba a su mesa.
Oiga, llamó con voz fuerte, que hizo que varias cabezas se voltearan. Servicio. El gerente del restaurante, un hombre delgado llamado Ernesto Mora, apareció inmediatamente, su rostro compuesto en máscara de disculpa profesional. Señor Telles, 1000 disculpas. Su mesera está... No me interesan las disculpas, cortó Armando. Me interesa el servicio por el que estoy pagando una fortuna. ¿O acaso este lugar se ha vuelto tan mediocre que ya no puede atender apropiadamente? Por supuesto que no, señor. Permítame. En ese momento, una figura pequeña emergió de la cocina, cargando una bandeja con vasos de agua. Era una joven, probablemente de poco más de 20 años, con el uniforme negro y blanco del restaurante. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple. Y había algo en su forma de moverse, una timidez casi dolorosa, que la hacía parecer completamente fuera de lugar en este templo de lujo. Pero lo que llevaba en el cuello cambiaría todo en cuestión de minutos. Xochitl Mendoza era nueva. Apenas llevaba 2 semanas trabajando en el jardín secreto, y cada turno era una batalla contra sus propios nervios. Había crecido en San Andrés Cholula, en una casa de 2 cuartos que compartía con su abuela y 2 primos. Nunca había estado en lugares así. Nunca había servido a gente que usaba relojes que costaban más que todo lo que su familia había ganado en una década. Pero necesitaba el trabajo, desesperadamente. «Ya viene su mesera», dijo Ernesto, su tono aliviado. «Xochitl, atiende a la mesa 12 inmediatamente». La joven se acercó, su bandeja temblando ligeramente en sus manos. Cuando llegó a la mesa de Armando, intentó sonreír con esa sonrisa de servicio que le habían enseñado en su primer día. «Buenas tardes, señores. Disculpen la espe. Solo quiero agua», interrumpió Armando sin siquiera mirarla. Simple. Nada de gas, nada de limón, nada complicado. ¿Crees que puedes manejar algo tan básico? El tono era cortante, diseñado para humillar. Los ejecutivos en la mesa bajaron la mirada, incómodos pero sin atreverse a defender a la joven. Xochitl sintió el calor subir por su cuello. «Sí, señor. Agua natural. Ahora mismo se la traigo». «¿Ahora mismo?» Armando finalmente la miró, sus ojos grises recorriéndola con desdén. «Llevo esperando 10 minutos. Tu ahora mismo claramente tiene una definición muy diferente a la mía». «Yo... lo siento mucho, señor. Es que había otras mesas y... ¿Otras mesas?». Se rió, un sonido seco y cruel. «¿Sabes cuánto gasto en este lugar cada mes? Más de lo que tú probablemente ganas en un año. Así que cuando digo que quiero algo, las otras mesas dejan de importar. ¿Entendido?». Xochitl apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había lidiado con clientes difíciles antes, en los trabajos anteriores de limpieza, en la tienda de abarrotes donde empacaba despensas. Pero algo en la forma en que este hombre la miraba, como si fuera menos que nada, menos que el polvo en sus zapatos caros, le dolía de manera diferente. «Entendido, señor», murmuró, bajando la cabeza. Dio media vuelta para ir a buscar el agua, pero en su prisa y nerviosismo, su pie se enganchó en la pata de una silla cercana. La bandeja se inclinó peligrosamente. Uno de los vasos cayó, estrellándose contra el piso de Talavera con un crash que resonó por todo el restaurante. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos los comensales voltearon a mirar. Ernesto cerró los ojos con expresión de dolor. Y Armando se rió. Fue una risa fría, llena de superioridad. Increíble. No puede ni caminar derecho. «Ernesto, ¿de dónde sacas a tu personal? ¿Del mercado?». Los ejecutivos rieron nerviosamente, más por obligación que por gracia genuina.
Xochitl se arrodilló inmediatamente, recogiendo los pedazos de vidrio con manos temblorosas. Lágrimas comenzaban a picar en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No aquí. No frente a este hombre horrible. Déjalo, ordenó Ernesto, apareciendo con un mesero más experimentado. Ve a la cocina, cálmate y regresa cuando puedas. Pero antes de que Xochitl pudiera levantarse, Armando habló de nuevo. Espera. Su voz había cambiado. Ya no era burlona, era extraña, casi ahogada. Xochitl levantó la vista, confundida, porque lo que acababa de ver le helaría la sangre por completo. Armando estaba completamente inmóvil, su rostro repentinamente pálido. Miraba fijamente el cuello de la joven con una intensidad que daba miedo. Porque ahí, colgando de una cadena delgada y oxidada, había un collar. Era viejo, claramente hecho a mano. Un diseño simple de plata trabajada en forma de pequeña luna creciente, con una estrella diminuta grabada en el centro. La plata estaba manchada, la cadena casi negra en algunos lugares por el tiempo y el desgaste. No era el tipo de joya que alguien usaría en un lugar como este. De hecho, se veía completamente fuera de lugar contra el uniforme pulcro del restaurante. Pero Armando lo conocía. Dios, cómo lo conocía. Porque él mismo lo había hecho, con sus propias manos, hace 50 años, en un cuarto miserable de Nezahualcóyotl, con herramientas prestadas y plata que había ahorrado durante 6 meses de trabajo en una fábrica. Lo había hecho para ella, para Paloma. El mundo de Armando comenzó a girar. Su corazón, que había sido un órgano mecánico durante décadas, latiendo solo para mantenerlo vivo y nada más, de repente martilleaba contra su pecho, como si quisiera escapar. Ese collar, dijo, su voz saliendo ronca. ¿Dónde lo conseguiste? Xochitl se tocó el collar instintivamente, protectoramente. Es mío. No te pregunté de quién es, te pregunté dónde lo conseguiste. Armando se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó. Los ejecutivos se miraron entre sí, completamente perdidos. Me lo dio mi mamá, respondió Xochitl, retrocediendo un paso. Había algo en los ojos de este hombre que la asustaba. Ya no era desdén. Era algo mucho más intenso, algo casi desesperado. Antes de morir, es lo único que tengo de ella. Tu mamá. Armando se acercó, ignorando completamente a todos los demás en el restaurante. ¿Cómo se llamaba tu mamá? No, no tengo que decirle eso. ¡Dímelo! La voz salió como rugido, haciendo que Xochitl diera un salto. Pero luego Armando pareció darse cuenta de su explosión. Cerró los ojos, respiró profundo y cuando volvió a hablar, su voz temblaba. Por favor, necesito saber. ¿Cómo se llamaba? Xochitl miró a Ernesto, buscando ayuda, pero el gerente parecía tan confundido como ella, y las siguientes 2 palabras detonarían una bomba que llevaba 50 años sin explotar. Paloma, dijo finalmente en voz baja. Se llamaba Paloma Reyes. El nombre golpeó a Armando como bala. Sus rodillas casi cedieron. Tuvo que agarrarse del respaldo de la silla para mantenerse de pie. Paloma, repitió como oración. Paloma Reyes. ¿La conocía? Preguntó Xochitl, su miedo mezclándose ahora con curiosidad. Armando la miró. Realmente la miró por primera vez. Ya no veía a una mesera torpe. Veía los ojos, esos ojos color miel que había amado hace tanto tiempo. La forma de la nariz, la curva de la mandíbula. Dios santo, ¿cómo no lo había visto antes? ¿Cuántos años tienes? Preguntó abruptamente. ¿Qué? Yo, 23. Armando hizo los cálculos mentalmente. El tiempo cuadraba. Todo cuadraba de manera imposible y perfecta. Necesito hablar contigo, dijo, su voz ahora urgente. En privado, por favor. Señor Telles, intervino Ernesto, finalmente encontrando su voz.
No puedes simplemente... Te pagaré 1000 pesos por 30 minutos de su tiempo, dijo Armando sin apartar los ojos de Xochitl. 2000, lo que sea. Solo necesito hablar contigo. Xochitl estaba completamente desconcertada. Este hombre que hace 2 minutos la había humillado públicamente, ahora la miraba como si fuera la cosa más importante del mundo. No entiendo qué está pasando, dijo. Yo tampoco, admitió Armando, y por primera vez en décadas había honestidad real en su voz. Pero ese collar, tu mamá, necesito contarte algo. Algo que pasó hace mucho tiempo. Algo que pensé que había enterrado para siempre. Hizo una pausa, su siguiente palabra saliendo como confesión. Yo amé a tu madre hace 50 años, y ese collar yo se lo di. Ninguno de los presentes estaba preparado para lo que vendría después. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el agua de la fuente, el murmullo distante de la cocina, el sonido del propio corazón latiendo demasiado fuerte. Xochitl lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando palabras que no tenían sentido. Este hombre viejo y cruel conoció a su mamá. Le dio este collar que Xochitl había usado todos los días desde que Paloma murió hace 3 años. Eso es imposible, susurró. Mi mamá nunca mencionó, nunca dijo nada sobre... ¿Sobre Armando? Completó él, su voz quebrándose ligeramente. Probablemente no. Probablemente tenía muy buenas razones para borrarme de su vida, razones que merecía. Se sentó de nuevo, de repente pareciendo cada uno de sus 71 años. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por algo que parecía peligrosamente cercano al remordimiento. Si me das 30 minutos, dijo en voz baja, te contaré todo, sobre tu mamá, sobre nosotros, sobre ese collar y sobre por qué, tragó saliva, por qué creo que tú y yo tenemos mucho más en común de lo que piensas. Xochitl miró el collar en su pecho. Lo había usado tantas veces que casi había olvidado que estaba ahí. Mamá se lo había dado en su lecho de muerte, con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. Esto, había susurrado Paloma, me lo dio alguien que amé mucho, alguien que también te amó, aunque nunca lo supo. Cuídalo, mija, y si algún día él aparece, perdónalo, perdónalo por mí. En ese momento, Xochitl no había entendido. Pensó que su mamá deliraba por la fiebre, por los medicamentos, por la cercanía de la muerte. Pero ahora, mirando a este hombre poderoso que temblaba como hoja en el viento, comenzaba a preguntarse si tal vez, solo tal vez, su mamá había sabido algo que ella no. 30 minutos, dijo finalmente. Pero si esto es algún tipo de juego raro, me voy inmediatamente. No es un juego, prometió Armando. Ojalá lo fuera. Ojalá esto fuera cualquier cosa menos lo que creo que es. Se volvió hacia Ernesto. Necesito el salón privado. Ahora. Señor Telles, tenemos reservaciones. Las cancelaré todas y pagaré el doble, el triple. Lo que cueste. Armando sacó su cartera, tirando una tarjeta negra sobre la mesa. Y despeja este restaurante de mis asociados. Roberto y los otros 2 ejecutivos se pusieron de pie apresuradamente, recogiendo papeles sin hacer preguntas. Habían trabajado suficiente tiempo con Armando para saber cuándo era momento de desaparecer, porque la conversación que estaba por comenzar destruiría todo lo que ambos creían saber. Minutos después, Xochitl se encontró sentada en un salón privado del segundo piso del jardín secreto. Era una habitación pequeña y elegante, con ventanas que daban al jardín interior y una mesa de madera oscura que brillaba bajo luz suave. Armando estaba del otro lado de la mesa, sus manos entrelazadas frente a él.
Ya no parecía el hombre arrogante de hace rato. Parecía roto, como si sostener esta conversación le costara todo. ¿Por dónde empiezo?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Por el principio, sugirió Xochitl, su voz todavía cautelosa. ¿Cómo conoció a mi mamá? Armando cerró los ojos, y cuando volvió a hablar, su voz arrastraba el peso de 50 años. En Nezahualcóyotl. Yo tenía 20 años. Tu mamá tenía 18. Y el primer día que la vi, supe que mi vida había cambiado para siempre. Armando respiró profundo, sus ojos perdidos en el pasado. Cuando comenzó a hablar, su voz sonaba diferente, más joven, más vulnerable. Nezahualcóyotl en los años 70 era brutal. No era la ciudad que conoces ahora. Era polvo, pobreza y gente tratando de sobrevivir un día más. Yo vivía con mi madre y mis 3 hermanos en un cuarto de lámina. Dormíamos 4 en un colchón en el piso. Comíamos frijoles y tortillas, y los días buenos había un huevo para compartir. Xochitl lo escuchaba, tratando de imaginar a este hombre en traje de miles de pesos, viviendo así. Trabajaba en una fábrica de zapatos desde los 14, continuó Armando. 12 horas diarias, 6 días a la semana. Mis manos siempre olían a pegamento y cuero. Ganaba una miseria, pero cada peso ayudaba. Mi madre lavaba ropa ajena. Mis hermanos vendían chicles en el metro. Hizo una pausa, un fantasma de sonrisa cruzando su rostro. Un domingo, el único día libre, fui al tianguis. Necesitábamos un comal nuevo. El nuestro estaba roto. Y ahí estaba ella, Paloma, detrás de un puesto de verduras, arreglando nopales. Llevaba un vestido azul descolorido y tenía el cabello recogido con una pañoleta roja. Y cuando sonrió a un cliente, juro que el sol se volvió más brillante. Su voz se suavizó al recordar. Me acerqué. Compré 1 kilo de tomates que no necesitábamos, solo para hablarle. Y ella se rió de mí. Dijo que estaba pagando tomates caros solo para conocer su nombre. Le dije que valía cada centavo. Eso la hizo reír más. ¿Y después?, preguntó Xochitl, encontrándose absorbida en la historia a pesar de su desconfianza inicial. Después, regresé cada domingo. Compraba cosas absurdas. Chiles que no comíamos, calabazas que no necesitábamos, solo para verla, para escucharla hablar. Tenía una voz suave pero fuerte, como agua corriendo sobre piedras, ¿sabes? Xochitl sintió un nudo en la garganta. Así era exactamente como su mamá hablaba. Un día le pedí que camináramos juntos después de que cerrara el puesto. Dijo que sí. Caminamos durante horas, desde el tianguis hasta el cerro. Hablamos de todo, de sus sueños de estudiar, de ser maestra, de mis sueños de salir de ese infierno, de construir algo, de ser alguien. Armando levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Xochitl. Tu mamá creía en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo mismo. Me decía que era inteligente, que podía ser más que un trabajador de fábrica. Me empujó a tomar clases nocturnas de contabilidad, a aprender inglés en una biblioteca pública, a soñar más grande. Suena como ella, murmuró Xochitl. Nos enamoramos, dijo Armando simplemente. Profundamente, completamente. Ahorramos durante 2 años, cada peso. Yo trabajaba doble turno cuando podía. Ella vendía verduras y además hacía limpieza en casas ricas. Y finalmente junté suficiente para comprarle un anillo. Su mano fue al collar de Xochitl, señalándolo. Pero antes del anillo, quería darle algo especial, algo único. Tomé clases con un platero viejo del barrio. Me enseñó a trabajar plata. Me tomó 6 meses hacer ese collar. Lo hice y rehice 20 veces hasta que estuvo perfecto.
La luna creciente porque ella decía que yo era su luz en la oscuridad. La estrella porque yo le decía que ella brillaba más que todas las estrellas juntas. Una lágrima corrió por la mejilla de Armando. No intentó ocultarla. Se lo di en su cumpleaños número 20, en el mismo cerro donde habíamos caminado 2 años antes. Lloró cuando lo vio. Dijo que era lo más hermoso que nadie le había dado jamás. Lo puso ahí mismo y prometió nunca quitárselo. ¿Y qué pasó?, preguntó Xochitl en voz baja. ¿Por qué terminaron? El rostro de Armando se endureció. La ternura desapareció, reemplazada por amargura antigua. Su familia, los malditos reyes. Escupió el nombre como veneno. El padre de Paloma era dueño de una tienda de abarrotes. No eran ricos, pero se creían más que nosotros, más que yo. Cuando Paloma les dijo que quería casarse conmigo, su padre estalló. Se puso de pie, caminando hacia la ventana con pasos agitados. Dijo que su hija no se casaría con un muerto de hambre, que yo nunca sería nada, que los condenaría a una vida de miseria. Prohibió que nos viéramos. Paloma tenía 20 años, pero en esa época, las hijas obedecían, especialmente las hijas sin dinero propio, sin manera de sobrevivir solas. Mamá nunca habló de su familia, dijo Xochitl. Nunca conocí a mis abuelos. Porque eran monstruos, respondió Armando con amargura. 2 meses después de prohibirnos vernos, el padre de Paloma arregló un compromiso con Esteban Cordero, dueño de una cadena de ferreterías, un hombre de 45 años, rico, respetable, viudo buscando segunda esposa. Xochitl sintió náuseas. La casaron con un hombre así sin preguntarle. Le dieron 2 opciones: casarse con Cordero o quedar desheredada y expulsada de la casa. Armando golpeó el marco de la ventana con frustración. Yo traté de detenerlo. Fui a su casa, le rogué a su padre, le dije que trabajaría más duro, que ahorraría más, que le daría la vida que merecía. ¿Y qué dijo? Me echó a patadas, literalmente. Me tiró al piso y me pateó como perro. Llamó a 2 de sus empleados para que me sacaran a la calle, y mientras me arrastraban, gritó que si volvía a acercarme a Paloma, me mataría. Si esta conmovedora historia de amor perdido te ha roto el corazón, no te pierdas lo que va a pasar a continuación. Porque lo que Armando está a punto de descubrir sobre la verdadera razón por la que Paloma nunca regresó con él, no es solo una historia sobre cómo las familias los separaron, sino un secreto devastador sobre la identidad de Xochitl que ella nunca hubiera imaginado. No te pierdas el final de la historia. Además, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias de este tipo. Armando se volvió, su rostro contorsionado por el dolor de la memoria. Traté de verla. Una última vez. Me escabullí a su ventana una noche. Ella lloró en mis brazos. Dijo que no tenía opción, que si huía conmigo, su familia la buscaría, que su padre tenía conexiones, conocía policías, que nos arruinaría a ambos. Me rogó que la olvidara, que siguiera adelante, que construyera la vida que habíamos soñado, aunque fuera sin ella. ¿Y usted lo hizo?, preguntó Xochitl, su voz apenas un susurro. Lo intenté, admitió Armando, pero no para seguir adelante, para vengarme. Esa noche, mientras la sostenía por última vez, hice un juramento. Juraré que me volvería tan rico, tan poderoso, que algún día regresaría y les mostraría a todos, a su padre, a ese cordero, a todos los que me despreciaron, exactamente quién era Armando Telles. Su voz se volvió más dura. Y lo hice. Maldita sea, lo hice. Dejé Nezahualcóyotl al día siguiente. Me fui a Monterrey con 500 pesos en el bolsillo. Dormí en la calle. Trabajé en construcción de día,
lavando platos de noche. Pero seguí tomando clases. Aprendí programación cuando las computadoras apenas llegaban a México. Vi el futuro antes que otros. Se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. En 5 años, había creado mi primera empresa de software. En 10 años, era millonario. En 20, multimillonario. Construí un imperio. Pero nunca fue por amor al dinero. Fue por odio. Por el recuerdo del padre de Paloma pateándome. Por probarles que se habían equivocado. ¿Alguna vez buscó a mi mamá?, preguntó Xochitl, sintiendo lágrimas picar en sus propios ojos. Armando bajó la cabeza con vergüenza. No. Y ese es mi pecado más grande. Estaba tan consumido por demostrar mi valor, por construir mi imperio, por vengarme del mundo que me había rechazado, que olvidé a la única persona que realmente importaba. Olvidé a Paloma. No la olvidó, dijo Xochitl suavemente. Reconoció el collar después de 50 años. Reconocí el collar, concordó Armando. Pero no busqué a la mujer. Cuando finalmente tuve dinero, cuando finalmente tuve poder, pude haberla encontrado. Pude haberla salvado. Pero estaba demasiado ocupado siendo importante. Demasiado ocupado probando puntos a fantasmas del pasado. Miró a Xochitl directamente. Tu mamá se casó con Cordero. ¿Lo sabías? Xochitl asintió lentamente. Mamá mencionó que hubo alguien antes. Un matrimonio que no funcionó. Nunca dio detalles. Solo dijo que escapó. ¿Escapó? Armando se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo? ¿Cómo? No estoy segura de todo. Mamá no hablaba mucho de su pasado. Pero sé que dejó a ese hombre cuando yo era bebé. Dijo que era cruel, controlador, que la trataba como propiedad. Un día simplemente tomó lo poco que tenía y huyó. Xochitl tocó el collar. Esto era lo único de valor que tenía. Dijo que casi lo vendió muchas veces cuando no teníamos para comer. Pero no podía. Era lo único que le quedaba de alguien que realmente la había amado. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Armando. Dios mío. Paloma vivió en la pobreza. Sufrió. Luchó sola. ¿Y dónde estaba yo? En mi mansión, en mis jets privados, en mis cenas de negocios de 10,000 pesos, viviendo la vida que supuestamente construí para probarle algo a ella, mientras ella sufría. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Xochitl lo observaba, su propio corazón partido. Había odiado a este hombre hace 1 hora, pero ahora veía algo diferente. Veía a un hombre roto por decisiones de 50 años, por caminos no tomados, por amor sacrificado en el altar del orgullo. Señor Telles, comenzó. Armando, interrumpió, limpiándose los ojos. Por favor, llámame Armando. Armando, corrigió. ¿Por qué me está contando todo esto? Él respiró profundo, preparándose para la pregunta que lo había aterrorizado durante la última media hora. Porque necesito saber algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Hizo una pausa. ¿Tu mamá te dijo quién era tu padre? Xochitl se tensó. Dijo que era Esteban Cordero, el hombre con quien se casó. ¿Estás segura? ¿Alguna vez lo conociste? No. Mamá dijo que murió cuando yo era pequeña, que fue mejor así. Armando cerró los ojos. Xochitl, necesito preguntarte algo que va a sonar loco, pero por favor, escúchame. ¿Qué? ¿Cuándo cumples años? Julio. 18 de julio. Armando sacó su teléfono, abriendo una calculadora. Sus dedos temblaban mientras escribía fechas. La última noche que vi a Paloma fue octubre del año 71. Si quedó embarazada esa noche, el bebé nacería en... Hizo la cuenta. Julio del 72. El mundo de Xochitl se detuvo. No,
susurró. No está diciendo que... No estoy diciendo nada con certeza, respondió Armando, su voz temblorosa. Pero las fechas coinciden, tu edad coincide, y ese collar, Paloma prometió nunca quitárselo. ¿Por qué lo tendría todavía después de 50 años, a menos que significara todo para ella? A menos que le recordara... No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. A menos que le recordara al verdadero padre de su hija, completó Xochitl, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. Necesito saber, dijo Armando con urgencia. Por favor, podemos hacer una prueba de ADN. Tengo contactos en los mejores laboratorios del país. Podemos tener resultados en 48 horas. Esto es una locura, dijo Xochitl, poniéndose de pie. Conocí a este hombre hace una hora. Me trató como basura. ¿Y ahora me está diciendo que podría ser mi padre? Sé cómo suena, admitió Armando, también poniéndose de pie. Sé que fui horrible contigo. Sé que no merezco nada de ti. Pero por favor, por tu mamá, por Paloma, déjame saber la verdad. He vivido 50 años sin ella. No quiero vivir el resto de mi vida sin saber si tuve una hija, y la perdí también. Xochitl lo miró por un largo momento. Este hombre que había sido monstruo y víctima, que había construido un imperio sobre cimientos de dolor, que tal vez, solo tal vez, era su padre. Pensó en su mamá, en cómo Paloma siempre había sido misteriosa sobre el pasado, en cómo había guardado este collar durante décadas. En sus últimas palabras, si algún día él aparece, perdónalo. Está bien, dijo finalmente. Hagamos la prueba, pero si es positiva, si usted es realmente mi padre, no significa que automáticamente tengamos una relación. ¿Entiende? Entiendo, prometió Armando. Solo quiero saber la verdad. Lo que pase después, eso depende de ti. La prueba fue rápida. Un hisopo en la boca, muestras selladas en tubos. Armando hizo una llamada y un mensajero del laboratorio apareció en 30 minutos para recoger las muestras. Resultados urgentes, había dicho Armando al teléfono. No me importa el costo. Quiero respuestas mañana. Xochitl regresó a su pequeña casa esa noche en un aturdimiento. Su abuela, doña Socorro, estaba viendo telenovelas en el televisor viejo. ¿Cómo estuvo el trabajo, mija?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Extraño, abuela. Muy extraño. No pudo decir más. ¿Cómo explicar que un multimillonario cruel tal vez era su padre? Que toda su vida podría ser mentira. Que el hombre que supuestamente era su padre en realidad no lo era. Esa noche, Xochitl se acostó con el collar apretado en su mano. Lo había usado todos los días desde que mamá murió, pero nunca había realmente pensado en su origen. Era solo una reliquia de mamá, un recuerdo. Ahora era potencialmente la clave de su identidad completa. Mamá, susurró en la oscuridad, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué guardaste este secreto? No hubo respuesta, solo el sonido de perros ladrando en la distancia y el ronquido suave de la abuela en la habitación de al lado. El día siguiente fue eterno. Xochitl pidió el día libre en el restaurante, inventando una excusa sobre estar enferma. Se la pasó caminando por su pequeña colonia, tratando de procesar todo. Si Armando era su padre, eso significaba que toda su vida había sido construida sobre mentira. Que el hombre que mamá dijo era su padre no lo era. Que había crecido pobre mientras su verdadero padre nadaba en dinero. Pero también significaba que mamá había amado profundamente. Que había protegido ese amor incluso cuando significaba sacrificar todo. Que había guardado ese collar como promesa silenciosa. Su teléfono sonó a las 6 de la tarde, un número desconocido. ¿Hola? Xochitl. Era Armando,
Su voz sonaba estrangulada. Llegaron los resultados. El corazón de Xochitl latió tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Y silencio. Un silencio tan largo que pensó que la llamada se había cortado. Armando, ¿qué dicen los resultados? Cuando finalmente habló, su voz se quebró completamente. 99.9% de probabilidad. Xochitl, eres mi hija. Eres mi hija. El teléfono casi se cayó de la mano de Xochitl. El mundo giró. Sus rodillas cedieron y tuvo que sentarse en la banqueta donde estaba parada. No puede ser, susurró. No puede ser. Lo es, respondió Armando, llorando abiertamente ahora. Los resultados son definitivos. Paloma te tuvo. Mi Paloma tuvo nuestra hija. Y yo desperdicié 23 años. 23 años en los que pude haberte conocido. Pudo haber ayudado. Pudo haber estado ahí. Ella nunca me dijo Xochitl, sus propias lágrimas comenzando a caer. Toda mi vida pensé que era hija de Cordero. Mamá me dejó creer esa mentira. Probablemente trataba de protegerte, ofreció Armando. O protegerse a sí misma. Si Cordero pensaba que era suya, tal vez no las perseguiría cuando escapó. No lo sé. Ya no podemos preguntarle. No, no podemos. La voz de Xochitl se quebró. Está muerta. Y nunca sabré por qué guardó esto en secreto. Xochitl, dijo Armando con urgencia, necesito verte. Por favor, necesitamos hablar sobre esto cara a cara. No sé si estoy lista. Lo entiendo, pero por favor, aunque sea para que pueda mirarte y decirte las palabras que debí decirte desde el día que naciste. Xochitl cerró los ojos. ¿Qué palabras? Que eres mi hija, que lo siento, que nunca supe pero debí haber buscado, que perdí 23 años de tu vida y darían cualquier cosa por recuperarlos. Una hora después, estaban de nuevo en el jardín secreto. El restaurante estaba cerrado al público. Armando había pagado para tenerlo privado. Se sentaron en el mismo salón de ayer. Pero ahora todo era diferente. Ya no eran extraños. Eran padre e hija, unidos por ADN y tragedia. Armando deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Los resultados completos. Puedes hacer que otro laboratorio los verifique si quieres. Entiendo si no confías. Xochitl abrió el sobre, leyendo los papeles técnicos llenos de números y porcentajes. Ahí estaba, en blanco y negro. Probabilidad de paternidad, 99%. Dios mío, susurró. Es real, realmente es real. Xochitl, necesitas saber algo, dijo Armando, inclinándose hacia adelante. No espero que me perdones. No espero que me llames papá. No espero relación instantánea. Pero quiero estar en tu vida si me lo permites. Quiero compensar los años perdidos. ¿Cómo? Preguntó Xochitl, su voz dura. ¿Con dinero? ¿Crees que el dinero arregla 23 años de ausencia? No, admitió Armando. El dinero no arregla nada, pero es lo único que tengo para ofrecer. Eso y mi tiempo, y mi esfuerzo por ser mejor de lo que he sido. ¿Por qué debería darte esa oportunidad? Ayer me trataste como basura. Fue cruel, despreciativo, horrible. Y ahora descubro que ese hombre es mi padre. Armando no tenía defensa. Tienes razón. Fui todas esas cosas. Y peor. He sido ese hombre durante décadas. Construí mi vida siendo duro, despiadado, mirando a otros desde arriba. Pero ver ese collar, saber la verdad, me rompió Xochitl. Me mostró quién realmente soy, bajo toda la riqueza y poder. Y no me gusta lo que veo. Se puso de pie, caminando hacia ella. Se arrodilló frente a su silla, algo que Xochitl estaba segura que este hombre orgulloso nunca había hecho ante nadie. Estoy de rodillas ante ti, dijo en voz baja, pidiéndote una oportunidad, no para ser tu padre,
porque no me he ganado ese título. Pero para intentar, para tratar de ser el hombre que tu mamá creyó que podía ser hace 50 años. Xochitl lo miró, este hombre poderoso de rodillas, llorando, suplicando, y pensó en mamá, en cómo Paloma siempre había enseñado perdón. En sus últimas palabras, perdónalo, perdónalo por mí. Levántese, dijo finalmente. No me gusta verlo así. Armando se levantó lentamente, esperanzado. No prometo nada, continuó Xochitl, pero podemos intentar, despacio, ver qué pasa. Es más de lo que merezco, dijo Armando, limpiándose los ojos. Gracias, gracias, hija. La palabra hija colgó en el aire entre ellos. Extraña, nueva, aterradora, pero también posiblemente real. Los primeros días después de la revelación fueron extraños y tensos. Armando llamaba cada mañana. Mensajes simples. Buenos días, espero que hayas dormido bien. Nunca presionaba, nunca exigía. Solo estaba ahí. Xochitl no sabía cómo sentirse. Tenía un padre multimillonario que podría cambiar su vida con un chasquido de dedos. Pero también tenía rabia, porque ese mismo padre había desperdiciado décadas siendo alguien que mamá nunca hubiera reconocido. Una semana después de los resultados del ADN, Armando la invitó a cenar, no en un lugar lujoso, en una taquería humilde en Cholula, cerca de donde Xochitl vivía. Pensé que preferiríamos algo menos ostentoso, explicó cuando ella llegó, sorprendida de verlo en jeans y camisa casual en lugar de sus trajes caros. Se sentaron en una mesa de plástico. Ordenaron tacos al pastor y aguas frescas de horchata. Y por primera vez, hablaron como personas reales. Cuéntame de tu vida, pidió Armando. Todo. Quiero saber quién eres. Xochitl dudó, pero algo en su expresión genuina la hizo hablar. Le contó sobre crecer en Cholula, sobre la abuela Socorro que la crió cuando mamá trabajaba 3 empleos, sobre las escuelas públicas donde estudió, sobre sus sueños de estudiar administración de empresas, pero no tener dinero para la universidad. Mamá siempre decía que la educación era lo más importante, explicó Xochitl. Pero cuando se enfermó, todo el dinero se fue en doctores y medicinas. Y cuando murió, las deudas médicas eran tan grandes que tuve que dejar la escuela y trabajar tiempo completo. Armando escuchaba con expresión de dolor creciente. ¿Cuánto debe? No es tu problema. Eres mi hija. Tus problemas son mis problemas. Tener ADN compartido no te convierte automáticamente en mi padre, respondió Xochitl con dureza. Ser padre es más que biología. Es estar ahí. Es conocer qué me asusta, qué me hace reír, cuál es mi comida favorita. Usted no sabe nada de eso. Tienes razón, admitió Armando. Entonces, enséñame, permíteme aprenderlo. ¿Por qué? Exigió Xochitl, su frustración finalmente explotando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando finalmente tiene todo el dinero del mundo, todo el poder, decide que quiere ser padre? ¿Es culpa? ¿Aburrimiento? ¿Qué es? Armando puso sus manos sobre la mesa, mirándola directamente. Es vergüenza, dijo con voz quebrada. Vergüenza absoluta. Pasé 50 años construyendo un imperio para probar que valía algo, para mostrarle al mundo que el muchacho pobre de Nesa podía ser alguien importante. Y logré todo eso. Tengo más dinero del que podré gastar en 10 vidas. Tengo poder, respeto, miedo. Hizo una pausa, lágrimas brillando en sus ojos. Pero estoy completamente solo. No tengo esposa, nunca me casé porque ninguna mujer era Paloma. No tengo amigos reales, solo socios de negocios. No tengo familia. Mis hermanos murieron hace años y nos distanciamos mucho antes de eso. Construí un castillo perfecto
y me senté en él completamente solo durante décadas. Su voz se quebró. Y entonces te vi, con ese collar, y de repente todo mi imperio de 50 años se reveló como lo que realmente era. Una prisión que construí para mí mismo. Una tumba de oro donde enterré al hombre que Paloma amó y creé un monstruo que ella habría odiado. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No estoy haciendo esto por aburrimiento o culpa. Lo hago porque finalmente, después de 50 años, tengo una razón para ser mejor. Tengo a alguien por quien vale la pena cambiar. Tengo una hija. Y aunque sea demasiado tarde, aunque nunca me perdones, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tu mamá creyó que podía ser. Xochitl sintió sus propias lágrimas caer. Había querido estar enojada. Había querido rechazarlo. Pero algo en su honestidad brutal la desarmaba. No sé si puedo llamarte papá, susurró. No todavía. Llámame Armando, respondió. Es suficiente, por ahora. ¿Y si nunca soy capaz? ¿Y si nunca puedo verte como padre? Entonces seré tu amigo, tu mentor, lo que puedas darme. Pero no voy a desaparecer, Xochitl. Ya perdí demasiados años. Algo cambió esa noche. No fue perdón instantáneo. No fue relación mágica, padre-hija. Pero fue un comienzo. Armando comenzó a aparecer en la vida de Xochitl de maneras pequeñas. Llevaba café a su trabajo en las mañanas. Pagó las deudas médicas de Paloma sin decir nada. Xochitl solo se enteró cuando los cobradores dejaron de llamar. Le regaló una laptop nueva cuando descubrió que la suya tenía 10 años y apenas funcionaba. Para que puedas tomar clases en línea, explicó. Si todavía quieres estudiar administración. No puedo aceptar esto, había protestado Xochitl. No es regalo, respondió Armando. Es inversión, en tu futuro, en quién puedes ser. Pero lo más importante, escuchaba. Cuando Xochitl hablaba de mamá, Armando escuchaba con atención total. Aprendió que a Paloma le encantaban las mariposas monarca, que hacía el mejor mole de toda Cholula, que cantaba canciones de Juan Gabriel mientras cocinaba, que había trabajado limpiando casas, vendiendo tamales, cosiendo ropa, cualquier cosa para darle a su hija una vida mejor. Era extraordinaria, dijo Armando una tarde, después de que Xochitl compartió otra historia. Y la perdí 2 veces. Una vez cuando su familia nos separó, y otra cuando la dejé ir por orgullo en lugar de buscarla. ¿Por qué no la buscó?, preguntó Xochitl, la pregunta que había estado carcomiendo su mente. Cuando finalmente tuvo dinero y poder, ¿por qué no la encontró? Armando tardó en responder. Al principio, porque estaba demasiado enojado. Construí mi imperio sobre furia, sobre venganza, sobre probar que todos los que me rechazaron estaban equivocados. Esa rabia me consumió durante años. Respiró profundo. Y luego, cuando la rabia finalmente comenzó a desvanecerse, cuando comencé a preguntarme por ella, ya habían pasado 20 años. Pensé, ¿qué derecho tengo de aparecer ahora? Ella está casada, probablemente tiene familia, vida. ¿Quién soy yo para interrumpir eso? Así que no hizo nada. Así que no hice nada, concordó con amargura. Convencí a mí mismo de que era noble dejarla vivir su vida, pero la verdad es que era cobarde. Tenía miedo de buscarla y descubrir que era feliz sin mí, que me había olvidado, que el amor que compartimos no había sido tan importante como lo era para mí. Nunca lo olvidó, dijo Xochitl suavemente. Guardó ese collar por 50 años. Me lo dio en su lecho de muerte. Eso significa algo. Significa que desperdicié medio siglo, respondió Armando, y que nunca podré recuperar ese tiempo. 2 meses después de conocer la verdad, Armando invitó a Xochitl a su casa por primera vez.
Ella esperaba algo ostentoso, pero aún así no estaba preparada para la realidad. La mansión en las afueras de Puebla era más grande que su colonia entera. Jardines perfectamente cuidados, fuente en el frente, seguridad en la entrada. Y por dentro, mármol, arte costoso, muebles que parecían de museo. Esto es mucho, murmuró Xochitl, sintiéndose completamente fuera de lugar. Es vacío, corrigió Armando. Es una casa hermosa donde nunca he sido feliz un solo día. La llevó a través de habitaciones inmaculadas que claramente nunca se usaban, salas formales, comedor para 20 personas, biblioteca con miles de libros que probablemente nunca había leído. ¿Vive aquí solo?, preguntó Xochitl. Con personal de servicio, pero sí, solo. Abrió una puerta. Quiero mostrarte algo. Era una oficina, pero no como las demás habitaciones. Esta se sentía usada, vivida. Las paredes estaban cubiertas de fotos, premios de negocios, recortes de periódicos sobre Tech Vision Solutions. Y en un estante especial, detrás de vidrio, una foto desteñida de Armando joven con Paloma. Los dos en el cerro, sonriendo a la cámara. Paloma llevaba puesto el collar. Xochitl se acercó, tocando el vidrio. No sabía que tuviera una foto de ella. Es la única, dijo Armando. Un amigo nos la tomó. Guardé la copia durante todos estos años. Está en cada oficina que he tenido. Es lo único que me recordaba por qué empecé todo esto. Pero olvidó el propósito real, observó Xochitl. Sí, me perdí en el camino. Abrió el gabinete, sacando la foto enmarcada. Tómala. Debería estar contigo. No puedo. Por favor, es de tu mamá. Mereces tenerla. Le puso la foto en las manos. Y hay algo más que quiero darte. Sacó un sobre de su escritorio. Documentos para acceder a una cuenta de fideicomiso. Hay suficiente dinero ahí para que pagues cualquier universidad que quieras, para que nunca tengas que preocuparte por sobrevivir mientras estudias. Xochitl miró el sobre sin tomarlo. ¿Por qué hace esto? Porque tu mamá quería que estudiaras, me lo dijiste, y porque es lo mínimo que puedo hacer después de 23 años de ausencia. El dinero no reemplaza tiempo perdido. Lo sé, pero es lo que tengo para ofrecer. Dinero y la promesa de cambiar, de ser mejor. Se acercó. Xochitl, no estoy tratando de comprar tu amor o perdón. Solo quiero darte las oportunidades que tu mamá soñaba para ti, las que yo pude haber dado si hubiera estado ahí. Xochitl finalmente tomó el sobre, pero no lo abrió. Si acepto esto, no significa que estemos bien. No significa que seamos familia perfecta de repente. Lo sé. Significa que estoy dándole una oportunidad. Nada más. Es más de lo que merezco, dijo Armando, su voz espesa de emoción. 3 meses después del descubrimiento, Xochitl había dejado su trabajo en el jardín secreto y comenzado clases en línea de administración. Armando insistió en reunirse semanalmente para cenar. A veces hablaban de negocios, él compartiendo lecciones de sus décadas en tecnología. A veces hablaban de Paloma, intercambiando memorias de la mujer que ambos habían amado. Y lentamente, Xochitl comenzó a ver más allá del hombre arrogante que la había tratado mal ese primer día. Veía a alguien tratando genuinamente de cambiar. Alguien que preguntaba sobre sus clases, que recordaba cuando tenía exámenes, que enviaba mensajes de ánimo cuando ella mencionaba estar estresada. No era perfecto. Todavía era demandante y acostumbrado a salirse con la suya. Todavía trataba al personal de servicio con más frialdad de la necesaria. Todavía veía el mundo a través de lentes de poder y transacciones. Pero estaba tratando. Y eso contaba. Un día, 6 meses después de conocer la verdad, Armando la llamó con urgencia en su voz.
Necesito que vengas a el jardín secreto, ahora, por favor. ¿Qué pasó? Solo ven. Te prometo que vale la pena. Cuando Xochitl llegó al restaurante, había una multitud afuera, cámaras de noticias, reporteros y un letrero nuevo cubriendo la fachada. Centro Comunitario Paloma, leyó en voz alta, confundida. Armando apareció de la multitud, tomando su mano. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó adentro. El restaurante había sido completamente transformado. Ya no era el lugar lujoso y exclusivo de antes. Las mesas de mármol habían sido reemplazadas por mesas simples de madera. Los candelabros caros se habían ido. Y donde antes había un menú de platillos de 500 pesos, ahora había un letrero grande. Comidas gratuitas para estudiantes y familias necesitadas. Todos son bienvenidos. Xochitl se volvió hacia Armando con ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste? Lo compré, explicó. El edificio completo, y lo convertí en algo que tu mamá habría aprobado. Un lugar donde la gente que lucha, que trabaja duro pero no tiene suficiente, pueda venir y recibir una comida caliente, sin preguntas, sin juicios. Señaló las paredes donde ahora colgaban fotos ampliadas de Paloma en diferentes etapas de su vida. Paloma joven con el collar, Paloma embarazada, Paloma con Xochitl bebé. Tu abuela me prestó las fotos, continuó Armando. Quería que este lugar fuera un memorial viviente, no solo para recordar a Paloma, sino para honrarla de la forma en que ella habría querido, ayudando a otros. Lágrimas corrían por el rostro de Xochitl. También establecí un programa de becas, agregó Armando. 5 estudiantes cada año de familias de bajos recursos recibirán fondos completos para universidad. Educación, libros, alojamiento, todo. Lo llamé el programa de becas Paloma Reyes. ¿Por qué? Susurró Xochitl. Porque pasé 50 años siendo el hombre equivocado, construyendo el imperio equivocado, persiguiendo las cosas equivocadas. Tomó ambas manos de Xochitl. Tu mamá creía que yo podía ser mejor, que podía usar mi inteligencia para ayudar, no solo para enriquecerme. Y tenía razón, siempre tuvo razón. Ella estaría orgullosa, dijo Xochitl, su voz quebrándose. Espero que sí. Pero más importante, Armando dudó. Espero que algún día tú también puedas estar orgullosa. De mí, de quien estoy tratando de ser. Xochitl lo miró por un largo momento. Este hombre que había sido monstruo y se estaba convirtiendo en humano, que había desperdiciado décadas, pero estaba tratando de redimirse, que nunca sería padre perfecto, pero estaba, finalmente, tratando de ser padre de alguna manera. Armando, dijo lentamente. Sí, ¿puedo intentar llamarte papá? No todo el tiempo, todavía no, pero quizás a veces. El rostro de Armando se transformó completamente. Décadas de dureza se derritieron, y por primera vez desde que era el joven de 20 años enamorado de Paloma, lloró lágrimas de verdadera felicidad. Me encantaría, susurró, envolviendo a Xochitl en un abrazo. Me encantaría, hija. La ceremonia de apertura del Centro Comunitario Paloma fue cubierta por todos los noticieros de Puebla. Armando dio un discurso corto sobre segunda oportunidades y redención, sobre cómo el éxito sin propósito es solo vanidad, y sobre cómo una joven mesera con un collar oxidado le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Mi hija me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo frente a las cámaras, con Xochitl a su lado. Que puedes construir un imperio de dinero y aún así estar en bancarrota en las cosas que importan. Pero también me enseñó que la redención es posible, que podemos elegir ser mejores. Miró directamente a Xochitl. Perdí 50 años, pero me quedan algunos más.
y voy a pasar cada uno de ellos tratando de ser el padre que debí ser desde el principio, el hombre que Paloma creyó que podía ser. Después de las cámaras, después de los reporteros, después de que la multitud se dispersó, Armando y Xochitl se sentaron juntos en el centro, ahora silencioso, en la mesa donde se habían conocido meses atrás, donde todo había cambiado con un simple «solo quiero agua». ¿Sabes qué es irónico?, dijo Xochitl. Si no hubiera derramado ese vaso, si no me hubiera tropezado, tal vez nunca habría visto el collar, tal vez nunca hubiéramos descubierto la verdad. El universo tiene formas extrañas de corregir nuestros errores, respondió Armando. Pasé 50 años huyendo de mi pasado, y el pasado me alcanzó en la forma de una mesera con el collar de mi primer amor. ¿Crees que mamá sabía que de alguna manera esto pasaría? Tu mamá era sabia, dijo Armando pensativamente. Guardó ese collar por 50 años. Te lo dio antes de morir. Te dijo que perdonaras si él aparecía. Creo que sabía, en algún nivel, que nuestros caminos se cruzarían, que encontrarías tu lugar conmigo. Xochitl tocó el collar que todavía usaba todos los días. Ella nos dio esto como puente, entre el pasado y presente, entre su vida y la mía, entre lo que fuiste y lo que estás tratando de ser. ¿Y qué estoy tratando de ser?, preguntó Armando. Xochitl lo pensó cuidadosamente. Alguien digno del amor de mamá, y alguien digno de ser mi papá. ¿Lo estoy logrando? Estás llegando ahí, respondió con una pequeña sonrisa. Despacio, pero sí. Armando tomó su mano sobre la mesa. Tengo una confesión. Cuando te vi ese primer día, cuando te traté tan mal, ¿sabes por qué lo hice? Porque ¿eras un idiota arrogante? Se rió tristemente. Sí, eso también. Pero había más. Me recordaste a alguien. No sabía quién en ese momento. Pero había algo en tu forma de moverte, en tus ojos, que me incomodó, que tocó algo enterrado profundamente. ¿Mamá? Tu mamá. Mi joven yo. El hombre que solía ser antes de que el dinero y poder me corrompieran. Me recordaste todo lo que había perdido, y en lugar de reconocerlo, de agradecerlo, te ataqué. Porque era más fácil ser cruel que confrontar 50 años de decisiones equivocadas. Pero lo confrontaste, señaló Xochitl, cuando viste el collar, cuando supiste la verdad. No huiste. No podía huir, no de ti, no de lo que representabas. Apretó su mano. Eres mi última oportunidad, Xochitl. Mi última oportunidad de hacer algo bien, de ser alguien que valga algo más allá de números en cuentas bancarias. No soy tu redención, dijo Xochitl firmemente. No puedes poner esa responsabilidad en mí. Tienes razón. Mi redención es mi trabajo, mi viaje. Hizo una pausa. Pero eres mi inspiración, mi razón para intentar. ¿Eso es justo? Xochitl consideró. Eso es justo. Los meses siguientes fueron transformación continua. Armando no solo cambió el restaurante, cambió su empresa. Estableció fondos para empleados, mejoró condiciones laborales, comenzó programas de mentoría para jóvenes emprendedores de colonias pobres. ¿Qué pasó con el tiburón corporativo?, bromeó Roberto Castillo, el CEO, durante una reunión de junta. Se dio cuenta de que ser tiburón es solitario, respondió Armando, y que hay mejores formas de nadar. En casa, Xochitl comenzó a pasar más tiempo con él. Cenas semanales se volvieron 2 veces por semana. Llamadas ocasionales se volvieron diarias, y lentamente, la palabra papá comenzó a salir más naturalmente. No fue fácil. Hubo peleas. Hubo momentos cuando el viejo Armando arrogante resurgía y Xochitl tenía que recordarle que estaba cayendo en viejos patrones. Hubo días cuando ella extrañaba tanto a mamá
que resentía a Armando por estar vivo cuando Paloma no lo estaba. Pero también hubo risas, hubo historias compartidas. Hubo momentos cuando Armando se presentó a un recital de poesía de Xochitl en su universidad, sentándose en el público como cualquier padre orgulloso. Hubo el día que Xochitl lo llamó en pánico, porque su abuela Socorro había tenido una caída y necesitaba cirugía. Armando organizó los mejores doctores, la mejor clínica, y se sentó en la sala de espera toda la noche junto a Xochitl. No tenía que hacer esto, había dicho Xochitl. Es mi suegra, respondió Armando simplemente. Es la madre de Paloma, y es tu abuela. Claro que tenía que estar aquí. Un año después de su primer encuentro, en el aniversario del Centro Comunitario Paloma, Xochitl se paró frente a una multitud de beneficiarios, voluntarios y donantes. Hace un año, comenzó, conocí a mi padre por primera vez. No fue un encuentro de cuento de hadas. Fue complicado, doloroso, lleno de verdades difíciles sobre tiempo perdido y oportunidades desperdiciadas. Miró a Armando, quien estaba sentado en primera fila. Pero también aprendí algo importante, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para honrar a las personas que amamos convirtiéndonos en versiones de nosotros mismos que las harían orgullosas. Su voz se suavizó. Mi mamá, Paloma, pasó su vida trabajando duro para darme oportunidades. Murió sin mucho dinero o reconocimiento, pero dejó algo más valioso, un collar que conectó dos vidas, que trajo a un padre e hija juntos, que inició una transformación. Tocó el collar en su cuello. Este centro lleva su nombre porque ella representaba todo lo que este lugar defiende: trabajo duro, dignidad, ayudar a otros incluso cuando tú misma estás luchando, y la creencia de que todos merecen segundas oportunidades. Miró alrededor de la sala. Incluso millonarios arrogantes que tratan mal a meseras, agregó, provocando risas. Incluso ellos merecen oportunidad de redención si están dispuestos a hacer el trabajo. Armando se limpió los ojos discretamente. Así que gracias, concluyó Xochitl, a todos los que hacen este lugar posible, a todos los que creen en segundas oportunidades, y especialmente a mi mamá, donde sea que esté, por guardar un collar durante 50 años y sin saberlo, darme el mejor regalo, una familia. El aplauso fue ensordecedor. Después, Armando la abrazó fuertemente. Tu mamá estaría tan orgullosa, susurró. De ambos, corrigió Xochitl. Estaría orgullosa de ambos. 2 años después de ese primer encuentro, Xochitl se graduó con honores de su programa de administración de empresas. Armando estaba en la ceremonia, llorando abiertamente cuando llamaron su nombre. ¡Esa es mi hija!, gritó, sin importarle quién escuchara. ¡Esa es mi niña! Xochitl le sonrió desde el escenario, sosteniendo su diploma. Había recorrido un largo camino desde la mesera tímida que derramaba vasos de agua. En la fiesta de celebración, en el centro comunitario Paloma, Armando dio un brindis. Hace 2 años, estaba sentado en este lugar, siendo la peor versión de mí mismo, arrogante, cruel, vacío a pesar de toda mi riqueza. Y entonces una joven derramó un vaso de agua, y vi un collar, y mi vida cambió para siempre. Levantó su copa hacia Xochitl. Me diste algo que el dinero nunca pudo comprar: propósito, familia, razón para ser mejor. Y aunque nunca pueda recuperar 23 años perdidos, voy a hacer que cada día que me queda cuente. Xochitl se levantó, caminando hacia él con su propia copa. Papá, dijo, la palabra ahora completamente natural. Tú me diste algo también. Me mostraste que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar.
y que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de las peores circunstancias. Se abrazaron mientras la sala aplaudía. Esa noche, ya tarde, padre e hija caminaron por el jardín del centro. Las luces de las calles de Puebla brillaban a la distancia. ¿Sabes lo que me pregunto?, dijo Xochitl. ¿Qué? Si mamá planeó todo esto, si de alguna manera sabía que ese collar me llevaría a ti. No lo sabremos nunca, respondió Armando. Pero me gusta pensar que sí, que ella, en su sabiduría, nos dio una manera de encontrarnos, de sanar, de convertirnos en familia. ¿Crees que está orgullosa de nosotros? Armando miró al cielo nocturno, a las estrellas brillando sobre Puebla. Creo que, donde sea que esté, Paloma está sonriendo, porque su hija es extraordinaria, y porque el muchacho tonto que ella amó hace 50 años finalmente, se convirtió en el hombre que ella siempre creyó que podía ser. Xochitl recargó su cabeza en el hombro de su padre. Te amo, papá. Fueron las palabras más importantes que Armando había escuchado en su vida, más importantes que cualquier trato de negocios, más valiosas que cualquier premio o reconocimiento. Te amo, hija, respondió, su voz espesa de emoción. Y voy a pasar el resto de mi vida siendo digno de esas palabras. Porque al final, eso era lo único que importaba, no el dinero, no el poder, no los imperios construidos sobre venganza y orgullo. Lo que importaba era familia, amor, redención y la lección simple pero profunda de que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para convertirte en quien debiste ser desde el principio. Todo porque una mesera derramó un vaso de agua y un hombre arrogante vio un collar que lo cambió todo. Esta historia nos enseña que las segundas oportunidades existen, pero solo para quienes tienen el valor de tomarlas. Que el perdón es posible cuando el arrepentimiento es genuino. Y que a veces, los encuentros más importantes de nuestras vidas comienzan con las circunstancias más ordinarias. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿O has sido tú quien necesitaba perdón? La familia no siempre es perfecta, pero cuando hay esfuerzo real y amor verdadero, todo es posible. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a que te quedes en el canal para más historias que te harán reflexionar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre segundas oportunidades y redención, comparte este video. Tu pequeño gesto podría cambiar el día de alguien. Nos vemos en la próxima historia.